Hola, buenas noches. Vamos a continuar con los conjuntos numéricos que en el video anterior habíamos visto los números naturales. Ahora vamos a incorporar los números enteros. Los números enteros nos permiten realizar operaciones que con los números naturales no podíamos. ¿Cuál puntualmente? Podemos hacer todas las restas. La dificultad que tenemos con los números naturales surgía cuando el sustraendo era mayor que el minuendo, no podíamos hacer la resta, ya que no podíamos encontrar la solución dentro de los números naturales. Con los números enteros podemos hacer todas las restas. Nos van a dar en algunos casos números negativos, en otros positivos, pero podemos hacer todas las restas. La recta numérica, a diferencia de los números naturales, que tenía comienzo y no tenía fin, con los números enteros no tendríamos ni comienzo ni fin, ya que en un extremo, el extremo izquierdo, tenemos los números negativos con el infinito, y de ahí en adelante hasta llegar al cero, y después los números se convierten en positivo hasta el infinito. ¿En qué situaciones de uso cotidiano podemos utilizar los números enteros? Por ejemplo, cuando queremos representar las temperaturas y tomamos una temperatura como 0 grados, que es la temperatura donde se congela el agua, y las temperaturas por encima del punto de congelamiento del agua son valores positivos, y por debajo del cero son valores negativos. De todos modos, para ser sinceros, por encima del cero también es frío, 1 grado, 2 grados, 3 grados, pero la particularidad es que por debajo de ese límite se congela el agua. También podemos tener otro tipo de eventos que marcarían un cero y tendríamos valores por encima y por debajo. Por ejemplo, en nuestro calendario tomamos como referencia el nacimiento de Cristo, y entonces tendríamos años antes de Cristo y después de Cristo. Podríamos decir que los años antes de Cristo serían negativos. Otra situación que podemos utilizar es con el tema de las alturas. Por ejemplo, tenemos en el caso de las alturas, cuando por ejemplo uno analiza un mapa geográfico con colores, que a nivel del mar es cero, y a medida que va subiendo, que estamos en tierra, las montañas, mesetas, la altura va subiendo y tenemos valores positivos. Por el otro lado, para manifestar, registrar valores por debajo del cero, son valores negativos. Tenemos algunas pocas excepciones de valores negativos en tierra, que son depresiones. Por ejemplo, el Mar Muerto. En Argentina también hay depresiones que están por debajo del cero. El cero en este caso es el nivel del mar. Son alturas que están por debajo. En definitiva, son depresiones que al no haber agua son lugares muy secos, están vacías. También uno lo puede ver en un edificio con el tema del ascensor. Usualmente se registran los pisos con valores positivos, y el subsuelo, los niveles inferiores, se registran con valores negativos. Hay una serie de actividades en la cual, por ejemplo, en la página 54, les voy a desarrollar algunas para que veamos. Por ejemplo, los números negativos, si nosotros queremos calcular la amplitud térmica. Ahí tenemos, por ejemplo, la ciudad de Bariloche, con una temperatura mínima de -2 grados y una máxima de 5. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la amplitud térmica. Bariloche, la temperatura mínima es -2, la temperatura
máxima del día 5. En este caso, si nosotros queremos ver cuál es la amplitud térmica de la temperatura, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Acá tenemos 2 grados para llegar a 0 y de 0 a 5, 5 grados. Por lo tanto, la amplitud térmica es de 7 grados. ¿Estamos? Hay otras actividades parecidas con respecto a la temperatura. Después en la página 58 hay una serie de actividades que después los invito a que la resuelvan, yo se las voy a copiar, en las cuales teniendo en cuenta determinadas fechas, sean con valores negativos y positivos, piden que calculemos los años que separan ambos eventos. Algo que es interesante de remarcar con los números enteros es lo que surge con determinadas operaciones que ya hemos visto. Por ejemplo, el caso de las potencias. Recordemos que las potencias son multiplicaciones abreviadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 al cubo, lo que significa que es 2 por 2 por 2, que en definitiva es 8. En el caso de que utilicemos números negativos, va a pasar lo siguiente. Dependiendo del índice que tenemos en la potencia, si es par o impar, es el resultado que voy a obtener en la potencia. Acá empezamos a ver lo que se conoce como la regla de los signos. Cuando nosotros multiplicamos, por ejemplo, 2 veces un número negativo, el resultado es un número positivo. Pero si es impar, el resultado va a ser negativo. Entonces, acá, menos 2 por menos 2, como los dos son negativos, ambos, el resultado es 4 positivo. En este caso, menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2. Acá el resultado va a ser 8, pero negativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multiplicamos estos dos, vamos a obtener un 4 positivo. Pero me quedaría todavía por multiplicar este otro menos 2, entonces el resultado es negativo. Como una regla muy simple para que nos acordemos, podríamos hacer la siguiente. Cuando multiplico o divido negativo con negativo o positivo con positivo, el resultado es positivo. Pero si multiplico o divido, yo pongo multiplico acá para poner uno solo, con positivo o positivo con negativo, el resultado es negativo. ¿Tá? Siempre que los dos signos son iguales, el resultado es positivo. Y si uno de los signos es distinto, el resultado es negativo. Con el caso de la potencia, algo que tenemos que tener presente en el caso de los números negativos, en el único caso que el resultado de una potencia va a dar negativa es cuando se presentan las siguientes características: base negativa, exponente impar. ¿Estamos? En el caso de la raíz que es la inversa de la potencia, ahí también con el tema de los números negativos surge el siguiente tema con los signos. Si yo tengo que buscar, por ejemplo, la raíz cúbica de 27, en definitiva tengo que buscar un número que multiplicado a sí mismo 3 veces me dé menos 27. Ese número va a ser menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque menos 3 por menos 3
por menos 3. Menos 3 por menos 3 es 9. Por menos 3 es menos 27. En el caso de que el índice de la raíz no sea impar, si es par, acá vamos a tener el problema de que no tiene solución. ¿Por qué? Porque yo no puedo encontrar ningún número que multiplicado a sí mismo 2 veces me dé negativo. Ya que menos 5 por menos 5 es 25 y 5 por 5 es 25. Entonces, en el caso de la potencia, en un solo caso el resultado es negativo. Cuando base negativa, exponente impar. Y en el caso de la raíz con números enteros, hay un solo caso que no tiene solución cuando estamos en presencia de un número negativo y un índice par. ¿Estamos? No tiene solución. Después yo les voy a proporcionar otras consignas para que veamos con números enteros, y quería hacer una pequeña introducción de fracciones. A ver, el tema de fracciones a veces se generan determinadas confusiones o situaciones en las cuales se dificulta entender el significado de las fracciones. Las fracciones las usamos en la vida diaria más a menudo de lo que a veces nos damos cuenta. Por ejemplo, para las personas que a lo mejor están acostumbradas por una cuestión de oficio al tema de plomería o determinadas herramientas en metalúrgica, se utilizan mucho las fracciones, 1/4, 3/4, 1 y medio. ¿Estamos? Ahí lo que pasa es que estamos hablando por lo general de pulgadas. Después en otro contexto que se utilizan mucho las fracciones es, por ejemplo, cuando uno a la mañana ve un camión de carne que baja en una carnicería una media res. Estaría bajando la mitad de una res. ¿Estamos? Después también uno puede utilizar fracciones cuando habla de 1/4 de kilo, que serían 250 gramos, o por ejemplo, te veo a las 10:15. En ese caso, te veo a las 10:15. Siempre tengamos presente que cuando hablamos de fracciones, en forma directa o indirecta, estamos haciendo mención al entero o qué significa el total. Por ejemplo, cuando hablamos de horas, el entero siempre van a ser 60 minutos. Entonces, si yo a una persona le digo, la veo a las 10:15, la voy a ver a las 10:15, que es la cuarta parte de 60. Por el otro lado, cuando uno habla de media res y uno se visualiza la mitad de un animal, ¿estamos? Y cuando uno habla, por ejemplo, de una canilla de 3/4, uno sabe que es 3/4 de pulgadas. Con respecto a las fracciones, ¿cuáles son las partes de una fracción? Las partes de una fracción, nosotros tenemos numerador y denominador. Yendo a los ejemplos que acabo de nombrar, por ejemplo, 1/2, que sería el medio, nosotros, o la mitad, nosotros estamos hablando de una parte de algo que está dividido en 2. ¿Estamos? Y cuando nosotros hablamos de cuarto, hablamos 1/4. Gráficamente, nosotros lo podemos representar de la siguiente forma. Acá, por ejemplo, lo que uno ha logrado representar es lo siguiente. En este caso,
el entero está dividido en dos partes. Como a mí me interesa la mitad, es esta. Acá estoy hablando de un cuarto. ¿Estamos? Después también, donde usualmente se pueden estar viendo, por ejemplo, fracciones, es por ejemplo cuando uno pide una pizza. Una pizza tradicional está compuesta de 8 porciones y cuando yo, por ejemplo, me como una porción, en definitiva, lo que me estoy comiendo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá hay 8 partes, me estoy comiendo un octavo. ¿Estamos? Si otra persona, por ejemplo, come 2 porciones, recordemos que tiene 8 porciones, en este caso, esta persona está comiendo 2 octavos. ¿Estamos? Una cosa que es importante que tengamos presente de las fracciones es que las fracciones son fáciles de sumar cuando el denominador es igual. Si no es igual, hay que recurrir a otro método para poder hacer la suma. Vamos a ver cuando los denominadores son iguales. Por ejemplo, si yo acá, en el ejemplo que les di, una persona comió 1 octavo y otra persona comió 2 octavos y lo quiero sumar para ver cuántas porciones se comieron, analicemos lo que ha pasado. Únicamente sumo los numeradores que representan las partes de ese todo que está dividido. Los 8 siguen siendo igual, no sumo los 8, únicamente sumo los numeradores. Entonces, 1 octavo más 2 octavos es 3 octavos. Yo de esta forma estoy representando que se comieron 3 partes de algo que está dividido en 8. Si yo tuviera que sumar fracciones en las cuales los denominadores son distintos, por ejemplo, medio más un tercio, ahí lo que voy a hacer es incorporo un concepto que se llama fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes, en definitiva, lo que representan son fracciones que se escriben distinto, pero que significan lo mismo. Vamos a varias situaciones. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo tengo medio. En este caso tengo 2 cuartos. ¿Por qué? En el primer ejemplo, elegí una porción de algo que está dividido en 2, por eso es medio. En el segundo caso, elegí 2 porciones de algo que está dividido en 4. Y podríamos hacer también, por ejemplo, tres sextos. Si observamos, en este caso, siempre estamos hablando de la mitad. ¿Tá? La mitad de algo que está dividido en 2 porciones, 2 porciones, o la mitad de algo que está dividido en 4, 3 porciones de algo que está dividido en 6, o la mitad. ¿Y cómo voy encontrando las distintas fracciones equivalentes? Es muy fácil. Partiendo de la fracción irreducible o no, pero acá podemos partir del irreducible, que es la fracción más chica que podemos tener, multiplicamos al numerador y al denominador por el mismo número. Si yo a ambos lo multiplico por 2,
1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Obtengo 2 cuartos. Si lo hubiera multiplicado por 3, uno por 3, 3. 2 por 3, 6. 3 sextos. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta que cualquier fracción yo puedo encontrar su equivalente, y habíamos dicho que era fácil sumar fracciones cuando los denominadores eran iguales, nosotros lo que tendremos que hacer es convertir o buscar fracciones equivalentes que logren tener los mismos denominadores. Entonces yo necesitaría que abajo aparezcan los mismos números. ¿Cómo? Por ejemplo, tendremos que encontrar múltiplos de 2 y de 3 que sean comunes. ¿Qué número es múltiplo de 2 y de 3? O sea, que están en la tabla del 2 y la tabla del 3. Y sería el 6, el más cercano. Porque en definitiva, 2 por 3 y el 6 estaría en la tabla también del 3, que se multiplicamos por 2. Entonces, en definitiva, sería 3 sobre 6 más 2 sobre 6, y acá sí podemos resolver. No tenemos que hacer como hacíamos antes, que cuando sumábamos hacíamos 1 más 2, 3. Por ejemplo, si no hubiéramos trabajado con fracciones equivalentes, estaba completamente mal hacer 1 más 2, 2, y 2 más 3, 5. Eso está totalmente mal. O 1 más 1, 2, y abajo pongo que yo cualquier cosa, ¿está? Entonces, para sumar fracciones que tienen distinto denominador, una forma muy fácil es la de encontrar y trabajar con fracciones equivalentes. ¿Estamos? Como hemos visto acá. En el caso de la multiplicación de fracciones, ya algo hemos visto en la suma, es muy fácil. Si yo tengo que multiplicar fracciones, por ejemplo, medio por 2 tercios, multiplico derecho. En definitiva queda 2 sextos. Y en el caso de la división, tengo dos formas de hacerlo. Multiplico cruzado, y en definitiva 1 por 3, 3, 2 por 2, 4. O puedo invertir la segunda fracción y trabajarlo con una multiplicación. Medio por 3 medio. 1 por 3, 3, 2 por 2, 4. Y da exactamente igual. ¿Estamos? Una forma, hay una pequeña regla que me sirve para recordar cómo multiplicar en el caso que tenga fracciones, que consiste en lo siguiente. En la multiplicación multiplico y simplifico. En la multiplicación multiplico derecho y simplifico cruzado, y en la división multiplico cruzado, simplifico derecho. ¿Estamos? Bueno, yo les voy a pasar este pequeño video y una serie de consignas con el material para que podamos avanzar. Hasta luego.